Vamos a continuar con las reglas básicas para una adecuada lectura y el proceso de lectura entraña múltiples procesos psíquicos y cognitivos. Asimismo, implica también una serie de habilidades específicas. En la lectura, que se realiza de un expediente judicial en el que hay que detectar de inmediato datos, fechas, formas y demás elementos indispensables para el desarrollo de la función jurisdiccional, lo primero que se reclama es la atención. Y la palabra atención se deriva del latín attentio, attentionis, atención. Este vocablo se deriva a su vez del verbo latino tendere, tender hacia, aplicar el oído o el espíritu, fijarse en. El verbo tendere resulta ser un compuesto de la preposición latina ad, que indica dirección, movimiento dirigido hacia, y el verbo tendere, tender, proponerse, movimiento dirigido hacia, y el verbo tendero, tendere, como dijimos, tender, y se propone una meta, esforzarse por procurar. De ahí que etimológicamente hablando, la atención es aplicar el espíritu hacia un objetivo determinado. En consecuencia, ¿qué significa poner atención? Esta pregunta parecería, por supuesto, obvia, pero no lo es. La atención es un fenómeno muy complejo y que tiene una intensidad variable de acuerdo a diversos factores. Algunos elementos que deben tomarse en consideración para entender lo que implica la atención y sus características son los siguientes. En términos generales, se puede decir que mediante la atención logramos centrarnos en el análisis de una parte de la información que nos llega a través de nuestros órganos sensoriales, lo que facilita que las operaciones mentales necesarias para identificar y reconocer esa información se produzcan con eficiencia y facilidad. La atención también interviene en la selección de información interna al propio sistema de procesamiento humano, y esto quiere decir información en forma de conceptos y sus interrelaciones, de imágenes, planes de acción, datos, etcétera. Otro aspecto importante, la atención también puede ejercer la importante función de controlar la actividad cognitiva y conductual que nos permita alcanzar un objetivo. Para nuestro objetivo específico, la selección de la información es una de las principales manifestaciones de la atención. Sin embargo, existe también otra de gran importancia, la reducción del tiempo. Esto, reducción del tiempo necesario para responder ante un acontecimiento esperado. En general, cuando tenemos la expectativa de que va a ocurrir algo ante lo que hemos de dar una respuesta inmediata, respondemos con más rapidez que cuando no lo esperamos. Esta ventaja temporal se atribuye a la acción preparatoria de la atención sobre los procesos que llevan a la selección y realización de nuestras respuestas. Por lo tanto, atender significa estar preparados anticipadamente para responder con rapidez a un evento y mantenerse en estado de alerta de forma prolongada hasta que éste se produce. La atención es un complejo mecanismo cognitivo cuyo funcionamiento puede influir sobre la actividad de los sistemas mediante los que obtenemos información del mundo exterior, como son los sistemas sensoriales, sobre los sistemas que realizan operaciones sobre la información procedente del exterior o de la memoria, y también sobre los sistemas mediante los que ejecutamos conductas, que son los sistemas motores. Con estos elementos, la atención desempeña funciones fundamentales para el desarrollo organizado de la actividad consciente, tales como la orientación de esta actividad hacia estímulos concretos, la detección de eventos sensoriales y de contenidos de nuestra memoria o el mantenimiento del estado de alerta durante el tiempo que se prolongue la tarea que estamos realizando. Así, la atención es el mecanismo cognitivo mediante el que ejercemos el control, un control voluntario sobre nuestra actividad perceptiva, cognitiva y conductual, entendiendo por ello que activa, inhibe y organiza las diferentes operaciones mentales requeridas para llegar a obtener el objetivo que pretendemos y cuya intervención es necesaria en la medida en que estas operaciones no puedan desarrollarse automáticamente.
Una vez que se ha examinado qué es la atención, un elemento indispensable en la lectura de información y análisis, esencial para el desarrollo del trabajo jurisdiccional, se pasa a examinar los pasos fundamentales para realizar una lectura exitosa. El primer paso consiste en fijar la atención y discernir con claridad el tipo de texto al cual deberá aplicarse el lector. Un segundo paso consiste en acotar de antemano los objetivos y la finalidad de la lectura. Un tercer paso, deben fijarse las preguntas claves acerca del texto. Y el cuarto paso será dar las respuestas adecuadas a las interrogantes que formulamos con anterioridad. Al dar las respuestas se dará la comprensión del texto. La habilidad de formular preguntas relevantes y de saber dónde encontrar las respuestas en el texto depende de nuestra familiaridad con el tipo de material que vamos a abordar y del objetivo particular de nuestra lectura. La ventaja de abordar un texto haciendo explícito lo que de modo automático realizamos en forma cotidiana, de modo implícito, tiene la virtud de coadyuvar a disponer nuestro intelecto para una tarea que exige una dosis considerable de atención, que como ya se ha visto o hemos mencionado, reclama una particular disposición del espíritu que no se da en forma espontánea, sino explícita, no por inercia, sino por un esfuerzo determinado en forma consciente. Junto con estos elementos que ya hemos proporcionado para mejorar nuestra actividad como lectores de textos complejos, como son los textos con los que se trabaja en forma continua el sentenciador o el juez, cabe agregar algunas marcas del razonamiento. Las marcas del razonamiento son operaciones que funcionan como elementos de demostración, y esto es cuando hablamos de argumento, que es un conjunto de razones que sustentan una opinión o juicio. También la inducción, que es conducir hacia algo, llevar o guiar. La deducción, que son sacar conclusiones o consecuencias de un principio. Inferir a partir de un principio general, llegar a una conclusión por medio del razonamiento. La premisa, que es la proposición en que se basa la conclusión. Silogismo, que es un argumento, que también ya lo hemos visto, pero es un argumento en el cual, establecidas ciertas premisas, resulta necesariamente de ellas por ser lo que son, otra cosa distinta de las antes establecidas. La inferencia, que es un conjunto de todos los procesos discursivos de los cuales se saca una consecuencia a partir de una cosa. Ahora, los elementos que mencionamos son esenciales en el trabajo jurisdiccional de análisis, y cada uno de ellos depende en buena medida, aún antes de poner en juego ya nuestras habilidades lógicas, en una adecuada lectura para su aplicación, pero también para detectarlos en el texto de una demanda, exposición de motivos, alegatos, etcétera. Y para esto nos vamos a auxiliar de los conectores lógicos del lenguaje, sin los cuales no nos será posible argumentar con corrección. Y en la aplicación práctica del ejercicio de cada uno de estos elementos, la lectura atenta resultar ser esencial. Y lo mismo que la habilidad de preguntar con mentalidad lógico-analítica, por ejemplo, ¿de qué premisa parte el quejoso? ¿Las inferencias que realiza son en verdad válidas? ¿No existen ambigüedades del lenguaje ocasionadas no por descuido, sino con toda intención? La conclusión a la que arriba el quejoso que hemos mencionado se desprende de las premisas de las que él parte. También otra pregunta podría ser, ¿argumenta con razones o solo se concreta afirmar sin probar? ¿Existe algún paralogismo evidente? Y estas son algunas de las preguntas que como lector ya continuo se deben de responder. Los instrumentos indispensables para poder responder estas preguntas son los conectores lógicos del lenguaje y nuestras habilidades como lectores. Y estos, junto con el examen que se realizará de todos los argumentos que con más frecuencia se emplean en el ámbito de la jurisdicción,
nos darán por resultado un mayor perfeccionamiento en la argumentación judicial. Sin duda alguna, lo más importante en las tareas propias de la jurisdicción y de la abogacía en general es saber con precisión cómo construir un argumento. Y para esto pueden ser de utilidad las siguientes reglas, o más bien orientaciones que se deben de tener en cuenta. Una, o vamos a empezar diciendo distinguir entre apoyar dogmáticamente y defender con razones. ¿Qué es, en sentido estricto, argumentar? Saber escuchar a las partes, y en general a las personas, y no solo oírlas. La distinción entre estos dos términos radica en la atención con que se realiza cada uno de estos actos. Tampoco realizar o no se deben de realizar juicios precipitados. Buscar ejemplos, por ejemplo, jurisprudencias, uniformar expresiones, usar términos consistentes, procurar no usar lenguaje emotivo, usar un solo significado para cada término, y esto mediante esta regla se evitará caer en la falacia de ambigüedad. Tampoco, o mejor dicho, otra regla puede ser hacer diagramas de argumentos y debates complejos, que pueden ser ya sea divergentes, convergentes y encadenados. Añadir premisas implícitas, y por esto no se debe olvidar que las premisas no siempre se presentan precedidas de un conector específico que las introduzca. En ocasiones ni tan siquiera están plasmadas en el texto, sino que están ahí entre líneas. También añadir conclusiones implícitas, a menos que por así querer explícitamente o considerarlo oportuno, dejarlas implícitas, pero siempre que así se decida hacerlo con premeditación. Y esto quiere decir con plena conciencia de lo que se está haciendo con los argumentos que se exponen y nunca por azar, inercia o algún descuido intelectual. También identificar consecuencias, teorías y prácticas. Y para esto se debe evaluar las premisas, ya sea verdad, probabilidad, aceptabilidad, relevancia, suficiencia. También evaluar las fuentes, usar fuentes confiables y mencionarlas. Verificar que las fuentes realmente sean expertas y reconocidas, sin conflicto de intereses, y de acuerdo entre ellas, verificar que las fuentes citadas usen procedimientos establecidos y confiables. También distinguir verdad de validez. También reconocer el tipo de argumento y de evidencia, ya sean deductivos, inductivos, abductivos, por analogía, probabilísticos, estadísticos, etc. También reconocer las relaciones entre las partes de un argumento, y estas relaciones pueden ser causales, temporales y lógicas. También hay que detectar las falacias, ya sean formales y materiales. Y para proceder al análisis de un argumento es necesario tomar en cuenta los siguientes elementos, que son identificar el tema, clarificar los términos claves, eliminar la ambigüedad y vaguedad, distinguir extensión e intención de un concepto, y respecto a otros elementos lógicos que atañen a la lengua, debe destacarse también la definición que tanto uso tiene en el derecho, y también manejar los distintos tipos de definición, como son nominal o etimológica, real, normativa, descriptiva. También identificar la conclusión y las premisas mediante los conectores lógicos del lenguaje, y también eliminar el material innecesario, ya sean las repeticiones, digresiones inútiles, ilustraciones ineficaces. Ahora, vamos a seguir continuando con estas estrategias en la cápsula que sigue, y mientras vamos a quedarnos hasta aquí con estas consideraciones, y vamos a seguir hablando en la próxima cápsula sobre las estrategias para la argumentación.